En marzo de este año, la mayoría de los analistas proyectaba que el dólar iba a terminar 2016 a 36 pesos. Sin embargo, muy lejos de eso, por estos días, está en valores mínimos de lo que va de este año, apenas por encima de los 28 en el mercado interbancario. En las últimas semanas el Banco Central ha salido a marcar la cancha, realizando compras muy voluminosas para evitar un mayor descenso del billete verde. ¿Cómo se justifica esa línea de trabajo cuando simultáneamente se impulsa una política monetaria muy contractiva? ¿Qué cabe esperar con respecto al dólar para el último trimestre? De estos temas y también de algo de política vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Mario Vergara, presidente del Banco Central. Vergara, buen día, gracias por acompañarnos. Es un gusto, Cotelo. ¿El dólar es su tema obsesivo en estas últimas semanas? No, nunca lo es. Justamente tratamos durante mucho tiempo de fundamentar que no nos podemos obsesionar con una variable, el dólar, la inflación, el crecimiento, la estabilidad financiera, son todas cosas que hay que estar mirando simultáneamente y por lo tanto no se puede ser fundamentalista con uno, porque si no, si uno pierde de vista a los demás, los equilibrios se pierden, ¿verdad? Y por lo tanto durante todo este tiempo hemos estado enfatizando la idea de que hay que estar resolviendo de manera más o menos simultánea aspectos de la que puede incidir en la competitividad desde el punto de vista cambiario, con la evolución de los precios, con la estabilidad del sistema financiero y de las finanzas públicas, con la sustentabilidad de las cuentas públicas. O sea, son todos objetivos que hay que ver de manera simultánea sin que derrape ninguno y por lo tanto uno no puede ser fundamentalista u obsesivo con ninguno de ellos. A partir de esa, introducción general, vamos, Romina, a la primera pregunta. A ver, hagamos una especie de repaso. Al comienzo del año vimos una suba del dólar muy fuerte en nuestro país, con un tipo de cambio que llegó a 32,50 a inicios de marzo. Y luego, después de ese pico, podríamos decir, el dólar ha mostrado una tendencia más bien bajista, que incluso se ha profundizado en las últimas semanas, ¿no? Llegando apenas arriba de los 28. Lo que ya nos deja con un dólar 6% por debajo del cierre de 2015, cuando estaba ahí, próximo a los 30 pesos, ¿no? ¿Cómo explica usted ese comportamiento tan errático que ha tenido el dólar en esta parte del año? Bueno, en primer lugar, lo que siempre decimos es que desde que tenemos una perspectiva de flexibilidad cambiaria, es decir, desde el punto de vista de la política monetario-cambiaria, el gobierno ha decidido tener un esquema de flexibilidad cambiaria, o sea, el gobierno no fija ni el tipo de cambio, ni la variación del tipo de cambio, como en el pasado, ¿verdad? Que había tipo de cambio fijo, que había tablita, que había banda cambiaria. Eso desde el año 2013 en adelante ya no es la característica perdón, del mercado uruguayo, sino que la característica es la flotación. Y a partir, sobre todo, de la crisis financiera global en 2008, todo queda bastante determinado por lo que sucede en los Estados Unidos. Es decir, hay que recordar que el dólar es la moneda de la economía estadounidense, si bien es una moneda de aceptación mundial, y en función de los vaivenes de la economía norteamericana, que han sido muy, muy fuertes, muy gruesos, muy volátiles a partir de la crisis en 2008, el valor del dólar básicamente está condicionado, determinado por la política monetaria de los Estados Unidos. Y eso es que ha llevado... ¿Y este año entonces, por ejemplo? También. O sea, el dólar bajó, tuvo una desvalorización muy significativa entre 2008 y 2013, con la política monetaria muy expansiva de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Luego eso comienza a revertirse desde mitad de 2013 hasta principios de este año, diríamos. Más bien hubo un fortalecimiento del dólar. Fortalecimiento del dólar determinado por las decisiones de la Reserva Federal, que tenía no solamente que había desmantelado lo que se llamaban los aflojamientos cuantitativos, es decir, la compra de activos de baja calidad para expandir la moneda, sino también que había dado una primera señal en la suba de las tasas de interés. Eso generaba expectativas, que ese es el otro factor que incide, de un dólar más fuerte, y por lo tanto esas expectativas anticipan
el fortalecimiento del dólar. Pero en los últimos tiempos, en los últimos meses, las señales de la economía americana no han sido potentes, porque hay que entender que el fortalecimiento de la moneda en última instancia también depende de la fortaleza de la economía de soporte. La economía norteamericana no está dando señales potentes de crecimiento económico, y la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, ha mantenido una tesitura conservadora, muy cauta con respecto a los movimientos en las tasas de interés. Hace un tiempo se esperaba que en este año iba a haber 4 subidas de la tasa de interés y todavía las estamos esperando, ¿verdad? Quizás, y yo creo incluso hasta motivado por parte de contexto político, quizás haya una pequeña subida después de las elecciones, pero ni siquiera eso es muy seguro. O sea que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, ha decidido dar señales conservadoras de que no hay ningún apuro para subir las tasas de interés, y eso vuelve a debilitar el dólar de manera directa y sobre todo en las expectativas que había con respecto al crecimiento. Un tema adicional a principios de año que nos arrastró en un tipo de cambio que llegó, como bien se decía, a 32, 33 pesos, era lo que estaba sucediendo en Brasil. Yo recuerdo un poco la discusión pública acerca de que debíamos seguir a Brasil a toda costa y dejar que el tipo de cambio... porque en ese momento el Banco Central también intervino para suavizar la subida, en el entendido de que no eran fundamentos de la economía uruguaya los que llevaban el tipo de cambio tan alto, sino más bien bastante ruido regional asociado a toda la problemática económica, fiscal y política en Brasil, fundamentando que nosotros sentíamos que lo que estaba pasando en Brasil no reflejaba en absoluto ningún paralelismo, como en el pasado en algunas situaciones, de lo que estaba pasando en Uruguay, y que por lo tanto no debíamos seguir a Brasil a ese nivel. Por eso el tipo de cambio hasta febrero o marzo llegó a niveles de 32, 33 pesos, pero después eso se suavizó y, como bien se dice, en el último mes aproximadamente, las señales de la Reserva Federal condicionan la desvalorización. Es el principal. O sea, si uno ¿No hay ve factores locales, por ejemplo? No, básicamente, o sea, siempre hay factores de distinta naturaleza. Pero si uno ve la evolución del dólar en Uruguay, uno ve que acompaña esencialmente la valorización o desvalorización que se va dando a nivel internacional. Nosotros seguimos de manera más o menos sistemática lo que sucede con los tipos de cambio en los países emergentes, en países que tienen, digamos, políticas también de flexibilidad cambiaria en la región y fuera de la región. Y en general nosotros acompañamos valorizaciones y desvalorizaciones del dólar que están condicionadas principalmente por las decisiones de la política monetaria de los Estados Unidos. No digo que sea el único factor, pero sin duda es el que domina la pintura general de la evolución del tipo de cambio. Ahora, en ese contexto, ¿por qué se ha optado por una política monetaria tan contractiva? El economista Pablo Rosselli la semana pasada anotaba, el Banco Central está incrementando la cantidad de dinero a razón de 1 o 3% anual, con una inflación que ha bajado pero que se mantiene en el entorno del 9%. Eso presiona a la baja, a su vez, el tipo de cambio. En el propio comentario está la respuesta. Tenemos que tener una política contractiva porque la inflación es del 9%. Porque tenemos un objetivo de inflación que creo que es compartido por la sociedad, menor a ese 9%. O sea, nosotros aspiramos a tasas de inflación menores, la sociedad aspira a que los precios suban menos que ese 9% anual, y por lo tanto es de manual. Yo creo que cualquiera que vaya a los manuales más básicos de política macroeconómica y en particular de política monetaria puede entender que el Banco Central prácticamente no tiene opción de tener una política monetaria contractiva, o sea, procurar que la cantidad de dinero suba a tasas menores que la inflación, si quiere incidir de alguna manera hacia una inflación más baja, que es un objetivo prioritario de todos nosotros. Pero ¿qué pasa ahí con la política monetaria? ¿Continúa como jugando casi sola, podríamos decir? Porque, a ver, los analistas en general están señalando que la baja que tuvo la inflación en los últimos meses responde principalmente a la caída en el tipo de cambio, ¿no? Como que eso está jugando un factor determinante. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, con los salarios? Si bien el gobierno previó lineamientos, ¿verdad?, que
tendían a desindexar la política salarial, eso parece no haber dado los frutos, o por lo menos no de la forma que se esperaba. Bueno, acá hay varias puntas con respecto al tema de que hay que estar viendo, como decíamos al principio de la entrevista, todos los aspectos de manera simultánea, y eso implica también ver múltiples políticas actuando a la vez. La política monetaria hace lo que tiene que hacer, que es ser contractiva en contextos de inflación alta, pero sin descuidar otros equilibrios. Porque si no, no sería entendible que el Banco Central en las últimas semanas haya intervenido significativamente. Si lo único que nos importara fuera la inflación, el Banco Central no hubiera intervenido en el mercado cambiario. De eso vamos a hablar enseguida. Y lo que pasa es que está atado a la pregunta. No, pero la pregunta de Romina iba para el lado de si, en definitiva, no es la política monetaria o el manejo del tipo de cambio el único factor que está incidiendo, la única herramienta que está jugando en la búsqueda de una caída de la inflación. No, definitivamente no. Y reitero, la política monetaria tampoco es fundamentalista, porque si no, no estaríamos interviniendo. Hemos comprado $200 millones en pocos días. O sea, plantear que la política monetaria tiene fundamentalismo en ese sentido es desconocer esa realidad. No, yo no digo que tenga fundamentalismo. La pregunta de Romina... No estoy discutiendo con usted, Cotelo. Estoy tratando de llegar a la respuesta. Iba a saber si está solo el Banco Central en el combate a la inflación. No está solo. A ver, yo creo que usted mismo seguramente ha tenido acá un desfile de entrevistas discutiendo los aspectos de la consolidación fiscal. O sea, durante todo este año se ha discutido medidas concretas y formas de consolidar una trayectoria sustentable de las cuentas públicas. O sea que desde el punto de vista de la política fiscal son claras las señales que van justamente en la dirección del reordenamiento de las variables macroeconómicas, y en particular que ayuda a una menor inflación. O sea, el concebir medidas que obviamente no son populares, si se quiere, en el sentido de que no es sexy para ningún gobierno plantear así una adecuación en materia tributaria o de gasto. Bueno, eso se hace por la responsabilidad de sostener el crecimiento, por la responsabilidad de sostener las cuentas públicas en orden y con una trayectoria sustentable, y por la responsabilidad también de mantener tasas de inflación más bajas. O sea que yo creo que desde las señales claras que se han dado desde la política fiscal hay claramente ayuda, entre comillas, a la política monetaria para combatir la inflación, y creo que también en el tema de los lineamientos de las políticas salariales el gobierno también dio las señales adecuadas en cuanto a modificar las formas de negociación. No coincido en que eso no esté dando resultados. Buena parte de los acuerdos se están dando en base a los lineamientos dados por el gobierno, y recién se están negociando. O sea, es difícil ver resultados antes de que empiecen a funcionar. Está bien, pero en el análisis de la evolución de los precios, destacaba el economista Rosselli, lo que se ve es que en los precios de productos no transables se mantiene la presión inflacionaria fuerte, ¿no? Sí, es verdad. Eso es porque el consumo doméstico, la demanda doméstica sigue siendo potente, a pesar de que en las últimas cifras de cuentas nacionales se revierte un poquito la relación entre el gasto doméstico y el producto. Es decir, mientras nosotros nos apretamos el cinturón a partir de la crisis, y yo te diría hasta el 2011 más o menos, el Producto Interno Bruto crecía un poquito por encima del consumo privado, de la demanda doméstica. Después, cuando las cosas aflojaron un poco, Uruguay creció durante varios años a tasas altas. Ahí los uruguayos empezamos a consumir un poco más, ¿verdad? Y eso obviamente presiona los precios al alza. Y crecía el consumo doméstico un poco por encima del producto. Ahora, en los últimos datos de cuentas nacionales, volvimos a la situación en donde la demanda doméstica, si bien no está cayendo, o sea, sigue siendo potente, sigue siendo firme, pero está creciendo un poco por debajo del producto. O sea que eso explica en buena medida que los no transables también mantengan una demanda firme y convaliden aumentos de precios que están claramente por encima de lo deseado. Pero eso, decíamos, la inflación tiene entonces un componente de demanda que no se ha debilitado significativamente, tiene
la política monetaria del Banco Central decididamente contractiva, pero atendiendo a otros equilibrios como los vinculados a la competitividad y al crecimiento, y creo que tiene sus ayudas desde el punto de vista de la consolidación fiscal y desde el punto de vista de la negociación salarial. Los resultados no se dan de un día para el otro. Sin no embargo, se notan tanto en esos frentes. Bueno, la inflación hace 3 meses estaba casi en el 11%. O sea, bajamos 2 puntos de inflación en 3-4 meses. Que ojo, también, así como hay méritos distribuidos a la hora de la bajada, también eran los mismos que mencionábamos cuando la inflación subió, porque también la inflación subió por 2 factores principales. Aquella subida un poco inorgánica del tipo de cambio en los primeros meses del año y factores climáticos. Y ahora en la bajada de la inflación inciden ambas cosas, ¿verdad? Una regularización, si se quiere, del proceso cambiario, en buena medida, reitero, determinado por las decisiones y las expectativas de las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y también un menor impacto de lo que está pasando en Brasil, porque en aquel momento el dólar en Brasil estaba a 4,25 reales y hoy está a 3,15. O sea, si hubiéramos seguido a Brasil en aquel momento, no sé dónde estaríamos ahora, porque ni Brasil siguió a Brasil, diciendo un poco caricaturesco en eso. Y también los factores climáticos que se han tendido a revertir porque habían afectado principalmente rubros de la canasta de consumo que releva el Instituto de Estadísticas. Economista Vergara, el Banco Central viene interviniendo en el mercado de cambios, comprando dólares para que suba en la medida de lo posible o pare de bajar, ¿no? Claro. Pare de bajar. Usted mencionó un número recién, 200 millones de dólares, en lo que va de octubre. Esa es la cifra que ha adquirido el Banco Central, 198 millones. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué 28 pesos parece ser el piso? No, el Banco Central no fija un número, ni pisos, ni techos en su momento, ¿verdad? Lo que hacemos es ir monitoreando un poco el criterio que le decía hace un rato en cuanto a que nosotros más o menos debemos ir siguiendo la evolución del dólar según lo que esté pasando a nivel global. Los criterios de intervención del Banco Central hoy no son distintos de los que hemos manejado en todos estos últimos años, a la hora de comprar y a la hora de vender dólares. ¿Qué son? En primer lugar, estamos en un régimen de flexibilidad cambiaria, o sea, el Banco Central ni el gobierno desean definir ni un tipo de cambio, ni una banda, ni una tablita, ni nada por el estilo, no desean administrar valores puntuales del tipo de cambio. En segundo lugar, esto está condicionado por la evolución global del dólar, que se ha desvalorizado hasta 2013, que se refortaleció a partir de 2013 hasta principios de este año y que ahora vuelve a debilitarse. Factores, reitero, que están dominados por las decisiones de la política monetaria de los Estados Unidos y las expectativas que esas decisiones generan. Y después nosotros intervenimos, reitero, a la hora de comprar y a la hora de vender para evitar volatilidades excesivas. ¿Pero acá es un tema de volatilidad solamente o es que 28 es el límite para la competitividad de la producción nacional? Como decía recién, nosotros no manejamos números puntuales, manejamos en función, porque hoy podrá ser 28 como en otro momento fue 19, como en otro momento fue 33. O sea, eso está condicionado por lo que pasa en el fortalecimiento o debilitamiento del dólar a nivel global. Pero reitero, hay 2 factores más que son los que condicionan nuestra intervención. Primero, suavizar volatilidad. Creo que genera demasiado ruido, demasiada incertidumbre, demasiada angustia cuando el dólar se mueve alocadamente en el mercado doméstico, sube, baja. Bueno, suavizar un poco esas volatilidades es uno de los objetivos porque genera nerviosismos que después se traducen en primas de riesgo, ese es un primer factor. Y el otro es evitar apreciaciones o depreciaciones excesivas del tipo de cambio en nuestra economía. ¿Qué quiere decir esto? Que el dólar suba o baje
demasiado, entre comillas, y cuando decimos demasiado lo pensamos en función de aspectos de fundamentos de la economía. A veces hay cosas... Ese parecería ser el criterio que está primando últimamente, Exacto, ahora, en estas semanas de octubre, ¿no? Como primó antes del 2013. No es un tema de volatilidad. Evitamos ahora que el dólar bajara a 14 pesos, digo 14 por decir un número arbitrario, podría ser 15 o 12, no sé, no sabemos, ni queremos saber, cuando entraban una enorme cantidad de capitales por factores más circunstanciales, en la búsqueda de rentabilidad de corto plazo. Eso pasó en los años 2012-2013, y ahí intervinimos comprando cantidades muy importantes de dólares. Después también por factores que no eran de fundamentos económicos, lo que decíamos hoy, el ruido de Brasil, por ejemplo, a principios de este año. Ahí intervinimos para suavizar la subida, y ahora estamos interviniendo para suavizar o para evitar la bajada, o sea, apreciaciones fuertes de nuestra moneda, porque entendemos que en un mercado muy pequeño, además como es el de Uruguay, el ingreso de unos pocos capitales ya comienza a hacer ruido. Y eso es lo que estamos percibiendo en las últimas semanas. Y es el hecho de que así como entraban muchos capitales en 2012 y 2013, cuando eso se revirtió un poco en 2014-2015, ahora nuevamente estamos viendo que están entrando de vuelta capitales por los factores que estamos diciendo que están pasando en los mercados internacionales y a nivel global, que es que la perspectiva ahora es que el dólar no se fortalezca tanto en el horizonte, que la Reserva Federal va mucho más despacito de lo que la gente pensaba, y bueno, en ese contexto, nuevamente los capitales comienzan a fluir hacia los países emergentes. Nosotros hemos sentido que en las últimas semanas eso comenzó a pasar, y es en buena medida la principal justificación de nuestra intervención en el mercado cambiario. ¿Y no hay otros instrumentos para lograr ese objetivo? Porque se discute a propósito de lo costoso que es esto que está haciendo el Banco Central, la compra de dólares, y además las consecuencias que puede tener si no hay alternativa. Vamos a verlo enseguida. Economista Vergara, mencionamos recién, usted respondía a propósito de el comportamiento del Banco Central en las últimas semanas, interviniendo fuerte en el mercado cambiario, comprando dólares para evitar que siguiera bajando. Compró 198 millones de dólares en lo que va del mes de octubre. Parecería que hubiera un piso en 28 pesos. Algunos economistas, entre ellos Javier de Aedo, resaltan que esas compras de dólares que realiza el Banco Central no las hace con pesos propios porque hay déficit, y a efectos de comprar dólares el Banco Central debe realizar emisiones de letras, por las cuales tiene que pagar tasas altas en pesos, que son las que han ido consolidándose debido a la política monetaria que se está siguiendo. Entonces, una de las preguntas es si no son demasiado costosas esas intervenciones en el mercado para contener la caída del dólar. Este tema, quizás si nos retrotrajéramos al año 2013, antes de que se revirtiera el ingreso de capitales, probablemente, Cotelo, usted me haya hecho exactamente la misma pregunta y la respuesta va a ser esencialmente la misma. Podemos revisar el archivo. Porque estos mismos temas eran temas de discusión hace 3 y 4 años. A ver, el Banco Central claramente está pagando un seguro vinculado a los movimientos cambiarios. Nosotros decididamente tenemos que ver, porque si no sería ignorar lo que decía al principio, de que estamos viendo varios objetivos de manera simultánea. Si nos desentendiéramos del mercado cambiario, y antes cuando el dólar más o menos paraba en 19 porque el Banco Central intervenía, ahora está parando acá ahora más o menos en 28 porque el Banco Central está interviniendo, y bueno, la alternativa era que el dólar se vaya más abajo, y eso no le hace bien a la economía y no le hace bien a los equilibrios macroeconómicos. Pero usted admite que es una política cara, entre comillas. Yo admito que uno paga un costo, pero más costoso sería no hacerlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que ha probado, porque por suerte la vida también nos llevó a la situación contraria, que es la de no tener que comprar, sino ver cómo el dólar sube. ¿Qué significa que el Banco Central compre dólares? Significa que por un lado sí coloca letras de regulación monetaria en moneda nacional a ciertas tasas de interés,
pero que hoy están en órdenes del 12, 13%, con una inflación del 9%, o sea, tampoco es una cosa tan costosa. Pero la contracara de eso es la acumulación de reservas. Acumulación de reservas que fue fundamental para sostener la estabilidad en momentos en que los capitales comenzaron a irse. Acumulación de reservas internacionales que es fundamental también como señal de fortaleza financiera a la hora en que nos analizan los organismos multilaterales, las calificadoras de riesgo, los inversores. O sea, tampoco es que sea que no tenga un corolario positivo la recomposición o el fortalecimiento financiero a través del aumento de las reservas internacionales. Pero hay otra objeción. ¿No terminan siendo operaciones contraproducentes o contradictorias, entre comillas? Porque al hacerse con emisiones en pesos, de hecho, terminan contribuyendo a la caída del dólar. Bueno, ahí un poco el análisis es si uno atrae significativamente dólares porque tiene tasas elevadas. Permítame recordar este proceso reciente con respecto al dólar y con respecto a las tasas de interés de las letras. El Banco Central tenía emitidos hace unos pocos años alrededor de 10.000 millones de dólares equivalentes en letras de regulación monetaria. Hoy eso es un 60% más bajo. O sea, hoy estamos en un stock de letras que apenas llega a los 4.000 millones. O sea, el proceso en el que se dio desde 2013 para acá implicó una reducción de la deuda del Banco Central del 60% en letras de regulación monetaria. Y obviamente la contracara de eso es que las reservas bajaron un poco. No bajaron tanto. ¿Por qué? Porque cuando el Banco Central compró dólares, los compró a 19 pesos, y cuando vendió algo de dólares, y eso permitió la amortización de toda esta masa enorme, de casi 6.000 millones de dólares equivalentes en letras de regulación monetaria, lo hizo a 32 pesos. O sea, el tema de cuando uno deja de mirar solamente el flujo de intereses y comienza a mirar el balance del Banco Central en el terreno patrimonial, el Banco Central tuvo ganancias muy significativas de su patrimonio por estas operaciones, porque todos prevemos que a la larga el dólar se fortalezca un poco más. Por lo tanto, desde el punto de vista del manejo patrimonial del Banco Central, entre comillas hemos hecho buenos negocios, si bien no es el objetivo del Banco Central ganar dinero con esto. El objetivo del Banco Central es contribuir a la estabilidad financiera del Uruguay. Pero desde el punto de vista del objetivo, en este caso concreto. El objetivo básico... De frenar la caída del dólar. Sin duda. Ahora, cuando uno interviene en un mercado... ¿No hay una contradicción allí? Cualquiera sea el mercado en el que uno quiere intervenir. Si uno quiere modificar los parámetros de mercado, tiene que pagar un costo. Gratis nunca es. Pero en este caso es un costo que uno paga razonablemente porque le va a convenir en el futuro. Nosotros decidimos que pagar el costo de intervenir hoy, recomponer reservas, cuando el dólar está cayendo, no es un factor, no es un proceso negativo, sino positivo, y eso ya lo mostró el proceso que fue del 2013 al 2016. En cuanto a la eventual contradicción, es muy discutible, porque nosotros estamos convencidos de que los flujos de capitales no están condicionados esencialmente por lo que hace el Uruguay en materia de letras de regulación monetaria. Está condicionado por cómo se mueven los flujos a nivel global. Porque si vamos a las tasas de interés de las letras de regulación monetaria hace un año, estaban a 15 y 16%. O sea, estaban mucho más altas que hoy. Y sin embargo, los dólares no venían. Es más, a veces se iban. O sea, el movimiento de capital... acá es un poco discutir qué es lo primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Si es que entran capitales porque nosotros emitimos letras a tasas muy altas, o que tenemos que emitir letras para esterilizar, como decimos los economistas, la entrada de capitales. Nosotros pensamos que es esto segundo, porque cuando las letras estaban incluso más altas que ahora, bastante más altas que ahora, los capitales no solamente no venían, sino que se iban. O sea que el factor determinante del ingreso de capitales no parece ser las tasas de interés de las letras, sino más bien las condicionantes
globales. El hecho de que los mercados han perdido perspectivas de ganancias con el crecimiento del dólar, porque el dólar se ha suavizado y las expectativas son de que bueno, por un tiempo la Reserva Federal siga siendo conservadora. De todos modos, para frenar la caída del dólar habría otros instrumentos. De eso se ha hablado últimamente, Romina. Sí, sobre eso le iba a preguntar. A ver, se ha señalado en los últimos días en versiones de prensa que el Banco Central podría volver a establecer nuevamente algún tipo de restricción a la tenencia de títulos en moneda nacional por parte de inversores no residentes, como se hizo en otras épocas, ¿no? Así en el año 2013, teniendo en cuenta justamente que las altas tasas de interés que se están pagando son muy atractivas para los inversores no residentes. Entonces, ¿hay chance de instrumentar algo así en la actualidad? Bueno, esa última parte de la pregunta creo haberla desacreditado con la respuesta anterior, acerca de que son las altas tasas de interés domésticas las que atraen capitales. Con respecto a qué medidas tomar, obviamente el Banco Central monitorea de manera sistemática los flujos de capitales y todo el proceso en el mercado cambiario y en el mercado monetario, y nunca nos atamos de manos con respecto a decir que no vamos a tomar tal o cual medida. De hecho, fue bastante innovador y hasta sorprendente en 2013 cuando el propio Banco Central fue el que avanzó con este tipo de medidas, que era la primera medida que de alguna manera discriminaba entre residentes y no residentes en el terreno financiero desde la década del 70. Lo que sí tampoco uno puede hacer es que apenas caen 2 gotas, empezar a abrir 5 paraguas, ¿verdad? O sea, esto hay que monitorearlo con detenimiento, hay que ver la dimensión de las cosas y eventualmente el Banco Central podrá responder, pero lo que no vamos a hacer es responder, digamos, a un poco al grito de las primeras, de los primeros movimientos de capitales que uno ve. No lo descarta, pero no lo ve como algo que vaya a concretarse ahora. No está sobre la mesa hoy, pero no lo descartamos en la medida en que el proceso eventual de ingreso de capitales se profundice. Uno no tiene, reitero, por qué atarse de manos, pero tampoco estas cosas son medidas delicadas incluso en la visión de los mercados internacionales, son medidas que observan los inversores, son medidas que observan, como decía hoy, los organismos multilaterales, las calificadoras. Uno no puede andar a los bandazos con esto, uno no se puede estar poniendo y sacando este tipo de medidas alegremente. Hay que hacerlo con una fundamentación sólida por la propia situación, que ahí sí todos entienden por qué uno lo hace, no apenas caen 2 gotas, ¿verdad? O sea que, reitero, monitoreamos eso, no descartamos ningún instrumento en el futuro, pero tampoco podemos andar actuando a los bandazos, porque si no estaríamos contribuyendo a la volatilidad que procuramos justamente mitigar. Economista Vergara, yo cuando anuncié la entrevista decía que íbamos a hablar del dólar, de la inflación y algo de política. Bueno, para la política nos queda muy poco tiempo. Capaz que lo resumo por hoy en esta pregunta. ¿Hasta cuándo se ve al frente del Banco Central si de usted depende? Es que no depende solo de mí, ¿verdad? Por lo tanto, yo me veo por un largo rato todavía en el Banco Central y el lugar en el que estoy extremadamente cómodo. ¿Qué quiere decir un largo rato? No sé. Estamos en 2016. Imposible ponerle fechas a las cosas. Pero usted tiene intenciones de hacer política. A ver. Política partidaria. Política en términos genéricos no es nuevo. Bueno, como ya he respondido a esa misma pregunta hace un tiempo, son cosas que la vida dirá. Y en realidad no voy a agregar mucho más a eso. Fíjese que hay gente que piensa que por decir la vida dirá violé la Constitución. No, pero mi consulta es si usted tiene en sus planes efectivamente jugar ese otro papel. A ver, en el terreno político y de contribuir a continuar procesos de cambio en el Uruguay, obviamente desde la perspectiva del Frente Amplio, sí, en el sentido de seguir contribuyendo. Ya en los 3 gobiernos he estado ininterrumpidamente en distintas posiciones, unas más profesionales, técnicas, aunque no menos políticas, porque ser presidente del Banco Central es de designación política y es de rol político, o en el Ministerio de Economía, obviamente, muchísimo más. Mi intención es seguir contribuyendo en esa perspectiva. ¿En qué lugar, desde qué formas, de qué posición hacerlo? Ahí sí, la vida dirá.
en cuanto a que dependerá de muchos factores de cómo evoluciona la perspectiva política en el Uruguay para el Frente Amplio, de cómo evoluciona también la interna Frente Amplista. Creo que todo el mundo es consciente de que hoy el Frente Amplio tiene esa tensión de un posible proceso de renovación, que en todo caso si se diera y también si la perspectiva política del Frente Amplio fuera razonable en ese sentido, bueno, ahí veremos desde qué lugar, desde qué posición. Pero lo que queda claro es que intenciones tiene. De seguir contribuyendo a un mejor Frente Amplio y a un mejor país, sin duda. De hacer política partidaria. Es que no he dejado de hacerla mientras tuve la posibilidad política de hacerla. Obviamente en la posición del Banco Central eso se restringe mucho. Y en eso soy muy cuidadoso, jamás violé la Constitución en ese sentido. Y la perspectiva dirá, esto es en perspectiva, ¿verdad, Cotelo? O sea que hay que ver las cosas con un horizonte que depende de muchos factores que no son solamente la voluntad de uno. Volvemos a conversar en cualquier momento. Con mucho gusto.